Aceleración vectorial. La aceleración constante de una partícula es un vector orientado del norte hacia el sur, cuyo módulo vale 2,5 metros sobre segundo. Entonces ya podemos, acá, como hicimos antes con la velocidad, graficar nuestras coordenadas. Tenemos el norte, tenemos el sur, el este y el oeste. Entonces nos dicen que tiene una aceleración cuyo módulo vale 2,5 metros sobre segundo del norte hacia el sur, o sea, así. 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. En el tiempo t0, su velocidad es un vector orientado del oeste hacia el este, y cuyo módulo vale 40 metros sobre segundo. O sea que en el tiempo t0, esta es la aceleración, que la pongo con naranja. Con verde hago la velocidad, y la velocidad es un vector, va a ser un vector orientado del oeste hacia el este, y cuyo módulo vale 40 metros sobre segundo. O sea, del oeste hacia el este, y velocidad igual a velocidad inicial, voy a poner 40 metros sobre segundo. Nos piden cuál es la velocidad en el tiempo igual a 8. Entonces para esto tenemos que pensar en dos cosas: la velocidad en x y la velocidad en y. Entonces la velocidad en x, vamos a pensar el movimiento en x, tiene velocidad igual a constante, pues va a ser siempre 40 metros sobre segundo porque no tenemos aceleración en x. Velocidad en x es igual a k, aceleración en x es igual a 0. Entonces eso, la velocidad en x va a ser siempre la misma para nuestro movimiento en el eje x. Ahora en el eje y cambia. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad inicial en el eje y va a ser 0, pero vamos a tener una aceleración en el eje y de 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que vamos a calcular es cuál sería la velocidad en y, la velocidad en y la velocidad en x con t igual a 8. Con t igual a 8. Entonces la velocidad en x va a ser la misma porque la aceleración es 0. Entonces la velocidad en x va a ser 40 metros sobre segundo. En cambio la velocidad en y va a ser distinta, porque la velocidad va a estar dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es 0 y la aceleración es 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, por el tiempo, va a ser 8 segundos. Si hacemos esta cuenta, nos va a dar 20 metros sobre segundo. Entonces, en t igual a 8, vamos a tener estas dos velocidades. La velocidad en y, que va a ser 20 metros sobre segundo, y la velocidad en x, que va a ser 40 metros sobre segundo. Entonces, velocidad en y, 20 metros sobre segundo, velocidad en x, 40 metros sobre segundo. Queremos sacar el módulo de la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser Pitágoras, porque tenemos nuestra velocidad en x, velocidad en x, vamos a tener nuestra velocidad en y, y nosotros queremos saber la velocidad resultante, que va a ser algo así. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos la velocidad en y acá abajo, velocidad en y vamos a tener un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo hacemos con Pitágoras? Sabemos que la velocidad en, esta es la velocidad en x, sabemos que la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, y de eso la raíz va a ser nuestra velocidad. Entonces, si hacemos las cuentas, la velocidad va a ser 20 al cuadrado más 40 al cuadrado, y de esto sacamos la raíz, y la velocidad nos va a dar 44,72 metros sobre segundo. Ahora lo que tendríamos que sacar, lo que nos falta, es este ángulo de acá, para terminar de poder describir nuestra velocidad. Este ángulo lo voy a llamar θ. Entonces nosotros sabemos que θ, la tangente de θ, va a ser el opuesto sobre el adyacente. El opuesto es la velocidad en x, y el adyacente va a ser la velocidad en y. Entonces eso va a ser la tangente de θ. Entonces hacemos la velocidad en x, que es 40 metros sobre segundo, dividido la velocidad en y, que es 20 metros sobre segundo. Simplifico el 0 con el 0. Entonces 4 y 2 es 2. Hago el arco tangente de esta cuenta, o sea el arco tangente de 2, y me va a dar mi ángulo. Y mi ángulo va a ser que θ es igual a 63,43 grados. Ahí lo prolijé un poco, y nos faltaría para dónde 63,43 grados. Y si nosotros teníamos una velocidad inicial para allá y terminamos teniendo una velocidad final para allá, y nuestra velocidad total es así, entonces este ángulo va a ser 63,43 grados al este del sur. Entonces escribimos 63,43 grados al este del sur. Seguimos.
La aceleración constante de una partícula es un vector orientado del sur hacia el norte, cuyo módulo vale 100 metros sobre segundo. Entonces, vamos a hacer primero nuestro eje de coordenadas. Tenemos el norte, el sur, oeste y el este, y nos dice que la aceleración constante es un vector orientado del sur hacia el norte y cuyo módulo vale 100 metros sobre segundo. Entonces aceleración igual a 100 metros sobre segundo al cuadrado. En t igual 0 su vector velocidad está orientado del oeste hacia el este y su módulo vale 60 metros sobre segundo. O sea que esto para acá va a valer 60 metros sobre segundo. Y esto va a ser la velocidad. Y nos preguntan en qué tiempo la magnitud de la velocidad será 100 metros sobre segundo. Entonces para eso tenemos que pensar primero. En el movimiento en X vamos a tener la velocidad en X, que va a ser 60 metros sobre segundo, y nada más. Y en el movimiento en Y vamos a tener la aceleración, que va a valer 100 metros sobre segundo al cuadrado, y la velocidad inicial va a ser 0. Entonces nos preguntan en qué tiempo la magnitud de la velocidad será 100 metros sobre segundo. Entonces nosotros sabemos, por Pitágoras, que la magnitud de la velocidad va a ser la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado, y de esto la raíz, ¿no? Por Pitágoras, velocidad en X, velocidad en Y, la resultante, Pitágoras. Bueno, entonces, ¿cómo sacamos nuestra velocidad en Y? La velocidad en X ya la tenemos, es 60 metros sobre segundo y va a ser eso todo el tiempo. En cambio, la velocidad en Y va a estar dada por la velocidad inicial en Y, que es 0, entonces ni la pongo, y la aceleración más la aceleración por el tiempo. La aceleración es dato, el tiempo es incógnita. Entonces, ¿qué nos dicen? Que la magnitud tiene que ser 100 metros sobre segundo. O sea que 100 metros sobre segundo, vamos a ponerlo, paso esta raíz para allá, lo pongo al cuadrado, tiene que ser igual a la velocidad en X al cuadrado, que va a ser 60 metros sobre segundo al cuadrado, más la velocidad en Y. Voy a ponerlo todo sin números, así lo ven más claro. Sé que la magnitud de la velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado, ¿no? Pero esta velocidad en Y va a ser la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero con este cuadrado puedo hacer, lo voy a dejar así, al cuadrado. Entonces, quiero despejar el tiempo, que es la única incógnita que tengo. Entonces, ¿qué hago? Paso el v velocidad en X restando. Me queda velocidad cuadrado menos velocidad en X al cuadrado igual a aceleración por el tiempo al cuadrado. Este cuadrado, hago la raíz de los dos lados y esto se me va con esto. Entonces me queda la aceleración por el tiempo. Entonces ahora ¿qué hago? Paso la aceleración divido la aceleración y eso me va a dar el tiempo. Entonces el tiempo va a ser la raíz de la velocidad al cuadrado menos velocidad en X al cuadrado dividido la aceleración. La magnitud de la velocidad, o sea el módulo, tiene que ser 100 metros sobre segundo. Entonces hago 100 al cuadrado menos la velocidad en X al cuadrado, que va a ser 60 al cuadrado, dividido la aceleración. De esto la raíz, y todo eso dividido la aceleración. La aceleración era 100 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto en qué unidad me va a quedar? Me va a quedar en segundos, porque es tiempo. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Una ecuación sería esta y la otra ecuación sería esta. Y con eso podemos despejar el tiempo. Si hacemos nuestras cuentas, nos da que el tiempo va a ser igual a 0,8 segundos. Y en 0,8 segundos la velocidad toma una magnitud de 100 metros sobre segundo.